Hola, en este video conoceremos las normas APA, su utilidad y aplicación en el ámbito académico. Y para esto es importante primero definir qué son las normas APA. Las normas APA son un conjunto de pautas para una comunicación académica clara y precisa. Fueron desarrolladas por la Asociación Estadounidense de Psicología en 1929. Quien desde entonces ha ido publicando y actualizando las ediciones del Manual de Publicaciones APA hasta llegar al año 2019, cuando se publicó la 7ª edición, que es la que se abordará en este video. Entre los propósitos de las normas APA nos van a dar sugerencias para la presentación de trabajos. Es decir, las normas APA nos ofrecen un estilo de escritura que ayuda a los autores a presentar sus ideas de manera clara, concisa y organizada. También permiten uniformar las citas, referencias y bibliografías para facilitar la localización de las fuentes. La uniformidad y la coherencia le van a permitir a los lectores centrarse en las ideas que se presentan en lugar del formato, a la vez que también le van a permitir escanear rápidamente los puntos claves del escrito y las fuentes utilizadas. Las normas APA, al aplicarlas, también favorecen la protección a los derechos de propiedad intelectual. Las pautas establecidas en el Manual de Publicaciones APA pueden aplicarse tanto a los trabajos de los estudiantes como a los escritos profesionales y académicos. El manual de esta 7ª publicación fue publicada en el 2019 y se encuentra en vigencia en el ámbito académico, al menos hasta el momento de publicación de este video. Este manual contiene 8 capítulos que se enfocan en cuestiones relacionadas al formato general de la presentación de los trabajos, los mecanismos de citación y las referencias, además que brinda herramientas sobre cómo escribir con claridad y precisión, sobre el estilo de redacción para las ciencias sociales y conductuales, menciona ejemplos de las referencias y también aborda la cuestión del proceso de publicación, entre otras cosas. En este video vamos a ver la presentación y la estructura del escrito. Vamos a conocer recursos para evitar el plagio, como lo son la cita directa y la cita indirecta. Y finalmente vamos a ver las referencias bibliográficas, la construcción de algunos casos y sus ejemplos. Comencemos con la estructura de los trabajos. Las normas APA establecen un determinado orden para la presentación de los trabajos académicos. Todo trabajo debe comenzar con la portada, que se identifica como en la hoja número 1. Después sigue el resumen, que comienza en una hoja aparte luego de la portada, es decir, en la página 2. En la página 3 va a comenzar el texto, en una hoja aparte luego del resumen. Al final del texto de nuestro escrito van a ir las referencias. También comienzan en una hoja aparte. Respecto a las notas al pie, las normas APA aclaran que no deben utilizarse como sistema de citado. Las notas al pie solamente deben utilizarse para hacer alguna aclaración, que sea muy necesaria para acompañar a la lectura del texto. Respecto a las tablas, lo que establecen es que deben llevar por encima el nombre y un número y debajo una nota de alcance sobre esa tabla. Respecto a las figuras, se deben enumerar por orden de aparición con números arábigos. Llevan también título y cuál es la fuente de esa figura. Los apéndices comienzan cada uno de ellos en una hoja aparte. Este es el orden específico que establecen las normas APA para la estructura de los trabajos: portada, resumen, texto, referencias. Apéndices. Obviamente hay flexibilidad en algunos aspectos y siempre es importante consultar al docente o al titular de la cátedra o a la revista frente a la que nosotros estemos presentando nuestro escrito, para que nos den las indicaciones específicas
Recordemos que en este video lo que nosotros presentamos es lo que las normas APA han publicado en su manual. Después, cada docente, cátedra o revista puede decidir determinadas pautas más específicas. ¿Qué es lo que debo incluir en la portada? En la portada tengo que incluir los siguientes elementos. El título, el nombre del autor, cuál es la afiliación institucional. En el caso de estudiantes de la UNSAM, la afiliación institucional sería cuál es la escuela o instituto al que pertenecen, el nombre de la universidad. Además, las portadas se deben identificar con el número de página 1 y las siguientes páginas poseerán los números consecutivos. En el caso de trabajos académicos o monografías o presentaciones que debo hacer en alguna materia, el orden sería como aparece acá en este ejemplo: el título del documento, quién es el autor, es decir, los datos del alumno, cuál es la afiliación, escuela o instituto, el nombre de la universidad, cuál es el nombre del curso, el nombre del docente y la fecha de entrega. En cuanto a cuestiones del formato general, las normas APA establecen una cantidad de fuentes y unos tamaños de letra que deben utilizarse. Esto no es una cuestión caprichosa de que las normas APA establecen esto porque quieren, sino que realizaron un análisis y las fuentes que ellos consideran recomendadas para aplicar en cualquier trabajo escrito en computadora es una cuestión de accesibilidad. Estas fuentes son mucho más accesibles para todos los tipos de personas. Por ejemplo, tenemos Time News Roman en 12 puntos, Georgia en 11, Computer Modern en 10 puntos, Calibri en 11, Arial en 11 y Lucida Sans Unicode en 10 puntos. Estas son las fuentes y los tamaños que las normas APA recomiendan porque son mucho más accesibles. Respecto al interlineado, lo que ellos establecen es que en el cuerpo de texto se debe utilizar un interlineado de 1,5 centímetros. Debe ser doble el interlineado entre los títulos, el encabezado y el texto, y siempre se debe aplicar una sangría en la primera línea. Esta sangría debe ser de 1,27 centímetros. Además, en cuanto a los márgenes en la configuración de la página, debe tener márgenes de 1 pulgada, que equivale a 2 centímetros 54. Otra cuestión a tener en cuenta respecto a la estructura de los trabajos son los encabezados. ¿Qué son los encabezados? Son los títulos, básicamente, que nos van a permitir organizar y jerarquizar la información. Las normas APA establecen 5 niveles diferentes de encabezado, que van a permitir justamente esto: determinar la importancia de ese título. Un título de nivel 1 debe ir en negrita y centrado. Un título de nivel 2 tiene que ir en negrita pero alineado hacia la izquierda. Un título de nivel 3 va a ir en negrita alineado hacia la izquierda y se le suma también la cursiva. Después existen también el nivel 4 y el nivel 5. El nivel 4 va el título en negrita hacia la izquierda, se aplica sangría y se finaliza con un punto. Y la jerarquía, es decir, el nivel 5 es igual que el nivel 4 y se le suma la cursiva. Generalmente en la mayoría de los trabajos e incluso en las tesis, lo que se suelen utilizar son los primeros 3 niveles para cualquier tipo de escrito. Otras recomendaciones respecto a los encabezados que las normas APA establecen es que no se deben etiquetar los encabezados con letras o números, es decir, poner A.introducción o 1.introducción. El siguiente consejo justamente es relacionado con el ejemplo dado anteriormente: no utilizar
Por ejemplo, introducción como encabezado o desarrollo. Y también es posible que en trabajos cortos no se requieran diferentes niveles de encabezado, como mencionamos hace un ratito. Respecto a la construcción del título, establecen una serie de consejos también. Primero, el título debe indicar con claridad cuál es el tema abordado, a la vez que debe ser descriptivo y conciso, ya que se recomienda que no supere las 12 palabras. El título debe resumir la idea principal del artículo de forma sencilla y, si es posible, de una manera que sea atractiva para los lectores. Hay que buscar lo simple y lo conciso. Respecto a la información del autor, hay que omitir los títulos profesionales, por ejemplo, licenciado, doctor, etc. Respecto al resumen, este resumen debe ser conciso, breve, legible y completo respecto al contenido del artículo. Un buen número de palabras para un resumen es 250 palabras. Es importante destacar que el resumen para trabajos académicos no es necesario, al menos que el docente lo requiera. El resumen es una herramienta más utilizada generalmente en la publicación de artículos. Otra recomendación que dan las normas APA es respecto a la extensión de las oraciones. Si bien no establecen un mínimo o un máximo, recomiendan no abusar de oraciones cortas y simples porque generan un efecto entrecortado. Pero tampoco es recomendable utilizar oraciones muy largas, ya que dificultan la comprensión de la idea. Claro y conciso. Al revisar un escrito que tenemos que presentar, nos puede resultar útil preguntarnos: ¿está claro el punto central? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Está bien organizada la información? ¿Sigue un hilo conductor? ¿Se comprende el flujo de esa información y cómo está presentada? Y, por último, pero no menos importante, preguntarnos si el trabajo cumple con los requisitos pedidos. Veamos ahora recomendaciones respecto al uso de la cursiva. ¿Cuándo no utilizar cursiva según las normas APA? Cuando queremos enfatizar una palabra o una frase. En este caso, lo que ellos recomiendan es reformular la sintaxis de la oración para que esa palabra o esa frase quede destacada por cómo está escrita, cómo está armada esa oración o ese párrafo, no porque aplicamos la cursiva. No se debe aplicar tampoco en el título de libros de series, en palabras o frases que, aunque estén en otro idioma, sean palabras que aparezcan en el diccionario, como por ejemplo delivery, a priori. No se debe aplicar cursiva para escribir letras griegas, ni para mencionar el nombre de genes y proteínas. Ahora, ¿cuándo sí se puede aplicar la cursiva? La cursiva se puede aplicar para el título de libros, informes, webs y periódicos, para mencionar géneros, especies y variedades, o para un primer uso de palabras o frases que están en otro idioma cuando los lectores sabemos que no van a estar familiarizados con este concepto. También el uso de cursiva se puede aplicar para un primer uso de un término o una frase que sea clave, pero a continuación voy a definirla, como vemos acá en este ejemplo. Como mencionamos al principio, las normas APA, estos manuales, se fueron publicando a medida que iban surgiendo diferentes cambios o aparecían nuevas fuentes de información. Esta 7ª edición está vigente desde el año 2019-2020, pero anteriormente existía el manual de normas APA 6, que era el que se aplicaba. Y hay algunas diferencias entre esa 6ª edición, que es la más comúnmente usada, y esta última edición, que es la 7ª, la última vigente que está disponible. Veamos algunas de estas diferencias. En cuanto a las referencias,
en la séptima edición ya no se coloca el lugar de publicación. Tampoco se agrega recuperado de para los sitios web, al menos que sea sumamente necesario. El DOI, que es este objeto digital de identificación, se muestra como un enlace. Ya no se coloca DOI, dos puntos y el número del DOI. Y para las referencias, en la séptima edición se incluyen hasta 20 autores. Respecto a las diferencias entre la sexta y la séptima, en la cita en el texto, lo que ha cambiado es la numeración de páginas. Ya no se utiliza el esquema número de página, dos puntos, número de página, sino que se reemplazó por la P. P punto, número de página para una página y pp punto número guión número para un intervalo de páginas. Vamos a ver ahora recursos para evitar el plagio. Primero tenemos que definir, obviamente, qué es el plagio. El glosario de integridad académica de la ENAI lo define como el uso de ideas, contenidos o estructuras sin reconocer adecuadamente sus fuentes en un contexto académico donde se espera originalidad y de la cual se produce una ventaja injusta. Básicamente, plagiar es copiar obras ajenas y no darles el crédito correspondiente. Copiamos esas obras ajenas y presentamos esas ideas como si fueran nuestras, como si fueran propias. Ahora, ¿cómo hacemos para evitar el plagio? Aplicando las normas APA para dar el crédito de autoría correspondiente. Ahora vamos a ver algunos de los errores más comunes que se presentan al momento de considerar si estamos cometiendo plagio o no. Por ejemplo, cuando las frases del texto original se reproducen textualmente, pero no incorporamos el texto de la manera adecuada o no atribuimos la autoría correspondiente. También incurrimos al plagio cuando realizamos cambios mínimos en el texto de otra persona, pero lo presentamos como si fuera algo original. En otro caso, podemos atribuir la autoría, pero el texto original se reproduce con unos pocos cambios que no constituyen una paráfrasis. Otro error muy común es dar la referencia de autoría original, pero referenciarlo de manera inexacta, es decir, dando datos incompletos o que no son correctos. También, cuando se utilizan imágenes o contenidos sin citar a sus autores, estamos incurriendo en el plagio. Estos son los errores más comunes que se suelen presentar. Entonces, ¿cómo evitamos el plagio y preservamos nuestra integridad académica? Aplicando, por ejemplo, las normas APA como estilo de cita. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para utilizar APA? Por un lado, el esquema que se utiliza para la cita en el texto es el esquema autor-fecha. También debemos considerar que la cita en el texto puede ser cita indirecta o cita directa. También hay que considerar la extensión en el caso de la cita directa para determinar si será corta o larga. Y toda cita que realicen al texto debe tener su correspondiente referencia en el listado de referencias bibliográficas al final del documento. Comprender esto es la base del éxito para referenciar y citar correctamente. El sistema de cita en APA tiene dos partes. Por un lado está la cita en el texto, bajo el esquema autor-fecha. La cita en el texto nos va a permitir identificar la entrada correspondiente en las referencias finales. La otra parte del sistema de cita en APA son las referencias. Es decir, cada entrada de la lista de referencias nos va a proporcionar información de quién es el autor, cuál es la fecha, cuál es el título y cuál es la fuente de la obra citada en el texto. Estas referencias le permiten a los lectores identificar y recuperar la obra que fue citada. Veamos unos ejemplos.
La cita en el texto puede ser entre paréntesis, es decir, el esquema autor-fecha va todo dentro de paréntesis, o bien puede ser narrativa, es decir, se incluye dentro de la oración al autor y seguidamente entre paréntesis se coloca la fecha. En la referencia van todos los datos que nos van a permitir identificar y recuperar la obra. Según el tipo de documento al que nos enfrentemos, se deberá seguir un orden determinado, pero los elementos básicos son autor, año, título y fuente. Vamos a ver ahora algunos casos aplicados de cita en el texto. Y acá vemos un ejemplo de un listado de referencias. Recordemos que toda cita en el texto debe tener su entrada en la lista de referencias que va al final de nuestro escrito. Bien, ya identificamos las partes que componen el sistema de cita aplicado en APA. Ahora veamos qué información necesito y dónde la voy a encontrar. Para armar la cita en el texto, lo que voy a necesitar es saber el apellido del autor y el año de publicación de la obra. Si la cita es directa, también voy a necesitar el número de página o el intervalo de páginas del que estoy obteniendo esa cita directa. Y para armar las referencias lo que voy a necesitar es el nombre y el apellido del autor, el año de publicación, el título del texto y el nombre de la editorial. Dependiendo el tipo de documento, los datos necesarios pueden ir variando. Por ejemplo, si el recurso es digital, voy a necesitar también el enlace o el DOI en el caso que lo tuviera. ¿Dónde voy a encontrar esta información que mencionamos recién? Si lo que tengo es un libro, lo voy a encontrar en la portada o en la página legal. En cambio, si se trata de un artículo, lo voy a encontrar en el encabezado del mismo. Entonces, respecto a la manera de citar en el texto, vamos a encontrarnos con dos variantes, como ya lo mencionamos. Por un lado tenemos la cita directa o textual y por el otro lado tenemos la cita indirecta, también conocida como paráfrasis. Vamos a comenzar ahora con la cita textual. ¿Qué es la cita textual? Es cuando usamos las palabras de un autor sin hacer ningún tipo de cambio al texto original. Es decir, voy a citar textualmente a otro autor y para no caer en el plagio, obviamente debo darle el crédito correspondiente. Las APA establecen que debo indicar el apellido del autor, el año de publicación de la obra y la página o intervalo de páginas en el que se encuentra lo que estoy citando. La cita textual, dependiendo su extensión, puede ser corta o larga. Esto es si tiene más o menos de 40 palabras, es lo que determinará la extensión. Si la cita es corta, se puede incluir dentro del texto. La voy a colocar entre comillas y referenciar con el esquema autor-fecha que ya vimos. Y también le voy a sumar la numeración de páginas o de párrafo, como en este ejemplo. Ahora, si la cita es larga, cambia el esquema. Lo que tengo que aplicar es lo que se conoce como cita en bloque. Y la manera de identificar la cita en bloque es iniciando en un párrafo aparte el texto que voy a citar. Y aparte voy a dejar en el margen izquierdo una sangría de 1,27 centímetros. En este caso no se aplican las comillas, pero sí, obviamente, debo colocar la cita del esquema. Autor, fecha, número de página. Veamos dos ejemplos. La cita indirecta también es llamada paráfrasis. ¿Y qué es la paráfrasis? La paráfrasis se da cuando transmitimos la idea de un autor expresándolas con nuestras palabras. Pero, aunque yo esté reformulando una idea o un concepto, debo darle el crédito correspondiente al autor. La cita indirecta es una estrategia de escritura muy eficaz porque permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes, centrándose en la información significativa y poder compararla. Veamos un ejemplo. Bien, como habrán notado en algunos de estos ejemplos mostrados, según la cantidad de autores de la obra, la forma de armar la cita puede cambiar. Si tenemos un autor, se coloca el apellido y el año.
Con dos autores sucede lo mismo y son unidos por el y, por la Y. Pero, si tenemos una obra que tiene tres autores o más, lo que tengo que colocar es el apellido del primer autor que aparece en nuestra obra y agregar et al, que significa y otros. Cabe recordar que esto es aplicable a la cita en el texto. En el listado de referencias, la información tiene que estar completa y se pueden incluir hasta 20 autores, según las normas APA 7. Si cito varios textos de un mismo autor, los tengo que separar con una coma y mantener el orden cronológico, como vemos en este ejemplo. Ahora, si citamos varias obras del mismo autor y algunas coinciden en el mismo año, las voy a ordenar alfabéticamente por los títulos en las referencias y al año en la cita en el texto le voy a agregar una letra. Por ejemplo, 2000A, 2000B. De esta manera las voy a poder diferenciar entre sí y lograr identificarlas en el listado de referencias final. Ahora, si tengo dos o más trabajos de diferentes autores que preciso citar en una misma idea, los tengo que separar por punto y coma y ordenarlos alfabéticamente por apellido, como vemos en este ejemplo. Para el caso de autores corporativos o autores institucionales, la primera vez que los voy a mencionar en mi texto, tengo que utilizar el nombre completo seguido por sus siglas. Las siguientes veces que lo mencione, directamente puedo colocar las siglas, porque ya hemos aclarado esas siglas a qué autor se identifican. En el caso de las citas de fuentes de segunda mano, se recomienda un uso moderado y solo deben aplicarse cuando el trabajo original no lo puede encontrar en ningún lado o esté en un idioma que no se entienda. ¿Qué es la cita de fuente de segunda mano? Es cuando tenemos a un autor B que cita a otro autor A y no encontramos la obra de A por ningún lado. Entonces, como esa cita proporcionada esta información de este autor A es muy relevante para nuestro trabajo, no queda otra que citarlo mediante B. Pero, atente acá, porque como lo que estamos citando es la obra de B, aunque se refiera a la idea propuesta por A, en las referencias lo que yo voy a incluir es la obra de este autor B. No voy a incluir la obra de A, porque yo a la obra original de A no la consulté, sino mediante la interpretación que nos dio este autor B. Ahora, si durante una cita en el texto debo realizar una aclaración, la manera de hacerlo es colocarlo dentro de corchetes. Y si a la oración que yo estoy citando le hago un recorte, lo debo indicar con 3 puntos suspensivos, como vemos en este caso. Para citar material con secciones numeradas canónicamente, por ejemplo, obras religiosas u obras clásicas, tengo que usar el nombre del libro, del capítulo, verso, línea y o canto en lugar de un número de página. Como vemos acá, la persona prometió, abro comillas, ponerme como un sello sobre tu corazón, cierro comillas. Entre paréntesis, la cita en el texto va a ser el nombre de la Biblia, el año de publicación y, en este caso, la sección en la que se encuentra dentro de la Biblia lo que yo estoy citando. Y en el caso de los poemas épicos como la Ilíada o la Odisea, tengo que indicar el número de canto y verso, como vemos en este ejemplo. Bueno, pasemos ahora a la última parte, el armado de las referencias bibliográficas. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Son listas que reúnen el conjunto de datos suficientes, precisos, ordenados, que identifican las fuentes y permiten así no solo identificarlas, sino localizarlas. La inclusión es obligatoria e incluye, entre otros, estos elementos: autor, título, fecha, editorial, enlace y páginas. Las referencias siempre inician en una hoja aparte bajo el título referencias. Es un nivel de encabezado 1, entonces va a ir centrado y en negrita. Y debo poder hacer una lista de todas esas fuentes que yo cité explícitamente en el texto.
¿Cómo se ordenan? Alfabéticamente por el apellido de los autores y luego en orden cronológico por año de publicación, del más antiguo al más reciente. El listado de referencias bibliográficas tiene que tener una sangría francesa de 1,27 centímetros y un doble espaciado en toda la lista. Hay 4 elementos de una referencia que no pueden faltar. Una referencia generalmente tiene 4 elementos indispensables y cada elemento responde a una pregunta. El elemento autor responde a quién es el responsable de esta obra. El elemento fecha es cuándo se publicó esta obra. El elemento del título es cómo se llama esta obra y el elemento de la fuente es dónde puedo yo recuperar esta obra. Acá podemos ver el ejemplo de una lista de referencias. Vamos a ver también cómo referenciar un libro impreso y cómo referenciar un libro en línea. Un libro con hasta 20 autores y cómo referenciar un libro que tiene más de 20 autores. En este ejemplo, vemos cómo referenciar un libro con editor y el mismo caso en línea. Vemos acá cómo referenciar el capítulo de un libro que tiene editor. Acá vemos el ejemplo para referenciar la entrada de un diccionario. Acá podemos ver cómo referenciar una tesis que está disponible en línea. Y para finalizar, vamos a ver cómo referenciar un artículo de revista. Si ustedes desean ver ejemplos de otros casos, pueden consultar nuestra guía que les presentamos al final del video. ¿Qué es lo que sucede con los documentos legales? Las normas APA no ofrecen normativa específica para documentos legales. ¿Por qué? Porque las referencias que ellos toman como ejemplo son tomadas de The Blue Book, que es una guía de estilo que es utilizada en el ámbito jurídico de los Estados Unidos. Y como los países no manejan un mismo sistema legal, en cada país este sistema legal va variando, no se puede aplicar de manera uniforme una misma manera de referenciar los documentos legales y de poder citarlos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que incluir al momento de citar un documento legal? Recordemos estos 4 elementos que responden a estas 4 preguntas: autor, fecha, título, fuente, para construir la cita y las referencias de estos documentos legales. Entonces, yo tengo que incluir esta información esencial. ¿Quién es el país? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es la fuente o la editorial? ¿Cuál es la fecha de publicación? Y si tiene un número o código de identificación. Con estos elementos yo voy a poder constituir y construir la referencia de los documentos legales. Ahora bien, ¿qué hacer si lo que necesito citar no está mencionado o aún no fue incorporado por APA? ¿Qué puede suceder? Una referencia generalmente tiene 4 elementos: autor, fecha, título y fuente. La fuente es la editorial y también se puede incluir, por ejemplo, el enlace. Tener en cuenta estos elementos nos van a ayudar a crear una referencia para cualquier tipo de trabajo, incluso si no localizo un ejemplo específico que coincida con él. Es importante en estos casos identificar el tipo de documento al que nos estamos encontrando y distinguir sus elementos. Por ejemplo, si es un posteo de alguna red social nueva que APA aún no ha incorporado, se puede tomar la misma estructura de cita de las redes sociales que ya sí han sido incorporadas en APA. Y siguiendo esa misma lógica, voy a poder armar esta cita y esta referencia de una manera mucho más apropiada, aunque todavía no haya sido determinado por las normas APA. Les presentamos esta guía para elaborar citas y referencias con normas APA 7, hecha por la Biblioteca Central UNSAM. Esta guía está disponible en el repositorio institucional para su consulta y descarga de manera gratuita y en línea. En la guía lo que van a encontrar es un listado completo con ejemplos para el armado de las referencias. Esperamos que este video les haya sido útil y nos pueden contactar por email para cualquier consulta a nuestra dirección, que es bc@unsam.edu.ar.